Buen día y bienvenidos a la materia Perspectivas de Procesos Psicosociales, de la Maestría en Gestión de Procesos Psicosociales. Hoy hablaremos de las metodologías, técnicas y saberes que surgen en Latinoamérica acogidos por el pensamiento decolonial. Los acompañamos Melissa Gómez, Sonia Henao, Yulima Arias y Gloria Castañeda. Adentrémonos a este tema tan interesante. ¿Qué importancia tiene el reconocimiento de las metodologías y técnicas propias para el abordaje de lo psicosocial? Bueno, la pregunta tiene varios puntos por analizar. El primero es demandarse por lo que son las metodologías y técnicas propias, teniendo en cuenta el contexto de los temas que se están abordando, la decolonialidad y el feminismo en torno del cual en nuestro continente se han tejido diferentes teorías surgidas de la investigación. De una investigación que ha logrado desprenderse de los métodos fundados en el paradigma científico, el cual ha tildado los saberes de los pueblos originarios como mitos, como los cuentos para espantar, historias sin fundamento, alejados de la verdad, de la verdadera historia. Dirá el catolicismo de la Biblia, dirá la ciencia del conocimiento validado, y en este sentido es importante abordar el concepto del mito, el cual se define por la Real Academia Española como una narración maravillosa, fuera del tiempo, una historia ficticia, es decir, del lago que no es cierto, no es por los demás pensar que de este término se deriva la palabra mitomanía, que decir mentiras como una manía. Sin embargo, para las comunidades originarias, nada más cierto que su propio conocimiento sobre la naturaleza, que no son saberes a comprobar, que generan la mirada de desaprobación del pensamiento que sospecha, que desconfía, que desacredita. Esos saberes son conocimientos ancestrales propios que les permitieron vivir en armonía también durante siglos en el territorio americano, pues los propios poblaron esas tierras hace 14.000 años. Sin embargo, y sin saber aún por qué, no se da la disputa por el poder, por la riqueza que enloqueció a los visitantes. Desde el encuentro con el pensamiento occidental, la palabra de los pueblos andinos fue concebida como un peligro que debía eliminarse, como esos fantasmas que espantaban las noches de los navegantes atravesando el océano, que tenía la certeza de llegar al oriente. Y se genera luego del encuentro una matanza enorme que evidencia el poderío de la misma ciencia en favor del poder occidental. Y hace 532 se desata una matanza de 90 millones de pobladores del continente. Y a lo que asombra a Occidente es que, a pesar de esto y de habernos marginalizado de las escenas política y colonial, los pueblos originarios, los encontrados, aún conserva una riqueza lingüística, de lo que ahora, más que una vergüenza, se les otorga un reconocimiento debido desde hace más de 5 siglos. Por esto surge el paradigma decolonial con fuerza en Latinoamérica y el feminismo importado del antiguo continente, que busca su huella propia en los movimientos feministas americanos. La descolonización epistémica. Descolonizar en la epistemología significa construir alternativa a esta forma de pensar y vivir, consistente en atreverse a pensar más allá de las categorías mismas de desarrollo, progreso y crecimiento económico. El pensamiento decolonial propone un cambio en la geografía de la razón, propone un proceso de resignificación tanto en la elaboración de una comprensión crítica de la diferencia epistémica colonial, como en la formación y transformación sistema mundo moderno colonial en zonas periféricas como en América Latina. También Lara 2005
nos habla de descolonización epistémica y eliminación del racismo epistémico. Todo esto debe hacerse desde una pedagogía crítica, que encuentre cada paso que se da en lo colonial y allí pueda reinventar sus métodos, sus técnicas, su forma de ser, de actuar y de estar. Tenemos que los colonizadores traían un pensamiento y cultura que se impuso en nuestro territorio, aniquilando las costumbres de nuestros ancestros, sometiendo, controlando la historia que los pueblos tenían, destruyendo a su paso habitantes, saqueando los recursos naturales, dejando enfermedades y ejerciendo el poder cultural, político y económico sobre nosotros. El decolonialismo busca desprender lo impuesto, reconstruir el ser, reconocer la importancia de retomar tradiciones, saberes e imaginarios que fueron destruidos por el colonialismo. También busca retar el poder e impulsar la diversidad del conocimiento y la cultura con la unión de todos para una sociedad más justa y libre. Los movimientos indígenas, de mujeres, de trabajadores, campesinos, han logrado muchos espacios gracias a los diálogos, la educación y a la fuerza por retomar aquello que nos fue quitado, por esas brechas y desigualdad que nos impusieron. Las luchas constantes continúan con la resistencia y la gobernabilidad de todas y de todos.